Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Yo no quiero que se piense que nosotros estamos aprovechando esta circunstancia para atacar a Calderón, al expresidente Calderón, aún con todo el daño que nos hizo, no solo a mí, al país, porque todo esto comenzó, no hay que olvidarlo, con el fraude electoral. Sin embargo, nosotros no odiamos, nosotros no tenemos enemigos ni queremos tenerlos, tenemos adversarios y no le deseamos mal a nadie. Y yo no hago leña del árbol caído. Va a ser la justicia la encargada de resolver este asunto. Y no puedo tampoco adelantar vísperas, no puedo hacer un juicio lapidario, no puedo hacer un juicio sumario, no puedo condenar a nadie, ni a Calderón ni a nadie. Inclusive García Luna, repito, es presunto responsable de delito y hay un proceso iniciado. Pues bien, amigos, muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares en una emisión más de NP Noticias de la tarde. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros en esta emisión de hoy miércoles 11 de diciembre del año 2019. Con el gusto y con el placer de siempre estar nuevamente aquí con ustedes en este espacio. Transmitimos como siempre desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Gracias, de verdad, muchísimas gracias por permitirnos estar con ustedes en esta emisión de NP Noticias de la tarde. Muchísimas gracias. Oiga, pues ya lo sabe usted, ya dio la vuelta al mundo la detención de Genaro García Luna, el poderosísimo, intocable personaje de la Secretaría de Seguridad Pública de Felipe Calderón Hinojosa, el que desapareció la Policía Judicial Federal y creó la Agencia Federal de Investigaciones, creador de la Policía Federal que hoy está siendo desmantelada también, intocable, don Genaro García Luna, pues fue detenido este señor, quien fuera secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón. Fue detenido el martes 10, o sea, el día de ayer, precisamente también cuando se daba la firma la ratificación del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, entre México, Estados Unidos y Canadá. Días antes había estado por acá el secretario, un alto funcionario del gobierno de los Estados Unidos, había llegado a platicar con Andrés Manuel López Obrador, y pues todo esto parece ser, no lo dude, en política no hay casualidades,
Todo esto fue un plan muy bien orquestado por el gobierno de los Estados Unidos, en los que México únicamente tuvo que aceptar dócilmente lo que les imponen o lo que nos imponen en los Estados Unidos, aunque hay que decirlo, la caída de Genaro García Luna es una clara muestra de qué tan poderosos son los cárteles de la droga en nuestro país. Genaro García Luna fue detenido este martes, el día de ayer, en Dallas, Texas, por cargos en Nueva York de conspiración para tráfico de drogas y de realizar declaraciones falsas. Sin embargo, García Luna había obtenido desde el año 2012, en que terminó el gobierno de Felipe Calderón, se había ido a vivir a los Estados Unidos. Había solicitado incluso su residencia allá, había hecho una serie de papeleos y movimientos, ya le habían otorgado algunos documentos. Este hombre que pues en apariencia no había cometido ningún delito, pues parece ser que ahora sale a la luz pública que durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa protegió a un poderoso cártel de las drogas, que es el cártel de Sinaloa, de Joaquín El Chapo Guzmán y de Ismael El Mayo Zambada. Esa lucha que mantuvieron con los Beltrán Leiva, que permitió la caída de el Mochomo, hermano de Héctor Beltrán Leiva, y de Reinaldo Zambada, el rey hermano de Ismael El Mayo Zambada. Una lucha en la que ambos se vieron envueltos y en la que ambos entregaron millones y millones de dólares a García Luna, según lo que ha salido a la luz pública, por proteger y simular, por otro lado, el combate a los diferentes cárteles de la droga. Genaro García Luna, en su caída, puede arrastrar a Felipe Calderón Hinojosa y desde luego a Vicente Fox, porque durante ese tiempo también fue integrante de seguridad pública. Presuntamente, Genaro García Luna recibió millones de dólares del cártel de Sinaloa de Joaquín Guzmán Loera. Hoy martes se hizo pública la acusación en una corte federal en Brooklyn, Nueva York. Ahí llegó el señor Genaro García Luna, esposado de pies y manos. Está acusado de 3 cargos: por conspiración de tráfico de cocaína y uno por declaraciones falsas. El fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, Richard Donoghue, anunció los cargos. García Luna está acusado de aceptar millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán, mientras controlaba la Policía Federal de México y era responsable de garantizar la seguridad pública en nuestro país. De verdad, en manos de quien estábamos, pues, en esto de la seguridad de nuestro país. Por eso tantas muertes, por eso tantas ejecuciones. Son miles y miles de muertos los que hemos venido contabilizando desde la época de Felipe Calderón Hinojosa hasta llegar nuevamente con Andrés Manuel López Obrador. Y no podemos echarle la culpa del gobierno de López Obrador a lo pasado, cuando observamos también que las instituciones de seguridad están totalmente rebasadas. El Culiacanazo es el claro ejemplo de lo que le digo. El arresto de hoy de Genaro García Luna demuestra resolución de traer a la justicia a quienes ayudan a los cárteles a infringir un daño devastador a Estados Unidos y México.
sin importar las posiciones que hayan ocupado al cometer sus crímenes. Donoghue agradeció la ayuda de las oficinas de la DEA en Nueva York y Houston, de la oficina del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional de Nueva York, de la Policía de Nueva York y del Estado de Nueva York. Seguimiento le habían venido dando, seguimiento de inteligencia a Genaro García Luna, que siendo un policía jamás se percató de ello. En Estados Unidos, de acuerdo con el comunicado, el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal siguió tratando de esconder su ayuda corrupta a traficantes de droga. Es decir, Genaro García Luna seguía operando. Repito, en Estados Unidos, de acuerdo con el comunicado, Genaro García Luna siguió tratando de esconder su ayuda corrupta a traficantes de droga. Específicamente presentó una solicitud para naturalizarse en 2018, en la cual mintió acerca de sus pasados actos criminales a nombre del cártel de Sinaloa. Desde luego que iba a dar eso, ¿verdad? Pero se presume que este señor siguió brindándole ayuda a los cárteles de la droga. De ser acusado del cargo de conspiración para tráfico de drogas, Genaro García Luna podría enfrentar una pena de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua. El caso lo lleva a la sección de lavado de dinero y narcóticos del Distrito Este y la sección de integridad pública. Así que Genaro García Luna hoy duerme en una cárcel. Hay un testimonial muy importante, el de el Rey Zambada. Fue en noviembre del 2018 que Jesús Rey Zambada García declaró que sobornó personalmente a García Luna, quien se encontraba al frente de la Agencia Federal de Investigaciones en el 2005, cuando ocurrió el primer pago. En 2 ocasiones, el cártel entregó personalmente sobornos a García Luna en portafolios que contenían entre 3 y 5 millones de dólares. Las declaraciones de Rey Zambada, hermano de Ismael El Mayo Zambada, se realizaron durante el juicio en Estados Unidos a Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán. Sin embargo, el exsecretario de Seguridad Pública acusó que dichos señalamientos eran mentira, difamación y perjurio. En aquel momento Vicente Fox era presidente de México y le siguió Felipe Calderón en el 2006. Durante los años en que Genaro García Luna estuvo al frente de puestos clave de la seguridad nacional, colaboró con la DEA y con el gobierno estadounidense. Fíjense de qué tamaño es esta simulación que realizaba Genaro García Luna. Colaboró con agentes de la DEA y con el gobierno estadounidense. García Luna fue uno de los funcionarios más polémicos durante la época del foxismo y del calderonismo, cuando se emprendió la llamada guerra contra los cárteles de la droga. A García Luna se le acusó de pagar 118 millones de pesos por la realización de la serie de televisión El Equipo, producida por Televisa. Y usted recordará aquel telemontaje en contra de Florén Cassés, ¿no? Estamos hablando de una distancia de hace aproximadamente, ¿qué será? 14 años, ¿no? A 14 años aproximadamente, si no mal recuerdo, 14 años de este grotesco telemontaje en contra de Florén Cassés y de otros personajes que pues encabezaban bandas incluso de secuestradores.
el intocable Genaro García Luna, el policía impune, un personaje negro, oscuro, protegido incluso de Enrique Peña Nieto, fue la continuación del calderonismo, porque se habla de que muchos elementos le sirvieron a Enrique Peña Nieto incluso como escoltas. Genaro García Luna asesoraba a empresas incluso de seguridad y de espionaje actualmente y movía, se dice, los hilos en contra de Andrés Manuel López Obrador, de esta estrategia en la que ha fracasado, hay que decirlo, el presidente de Morena. Pues esto, la verdad, nos llama mucho la atención. El expresidente Felipe Calderón ha dicho que desconocía, que no estaba enterado de lo que él hacía. Si lo desconocía es grave, y si lo conocía y si lo solapó es todavía peor, porque vamos a suponer que en esa ayuda que le puedan dar a Genaro García Luna en los Estados Unidos, donde es permitido esto, incluso convirtiéndose en un testigo protegido, Genaro García Luna puede llevar a la caída de Vicente Fox y del propio Felipe Calderón Hinojosa, cuando ahora en este momento Felipe Calderón Hinojosa está por constituir un partido político desde donde se puede formar como un frente de oposición dentro de la Cámara en contra de Andrés Manuel López Obrador. Esa es la estrategia. Está a días de constituir sus asambleas para tener un registro como partido político. Felipe Calderón ha dicho estar tranquilo, pues no tiene ningún problema. Felipe Calderón no tiene en este momento más que comentar, ha dicho que estará atento, pero Genaro García Luna está acusado incluso en libros como el de Ana Isabel. En el libro que acaba de publicar Ana Isabel, incluso Ana Isabel hace unos días dio una declaración en donde está enterada, según le dijeron fuentes de los Estados Unidos, que existe una orden por parte de, porque ella había venido señalando a Genaro García Luna y dice ella, le han informado que existe una orden para matarla, así de ese tamaño, porque esta señora Ana Isabel, en ese periodismo de investigación que ha llevado a cabo, ha sacado a la luz pública lo que Genaro García Luna venía cometiendo. Ismael El Mayo Zambada ha declarado que le entregaba millones de dólares, y otro personaje importante también que le dio información en textos a Ana Isabel, se trata de Vicente Zambada, alias el Vicentillo, hijo de Ismael El Mayo Zambada. Ha declarado, reproducido en varios textos que le hizo llegar a Ana Isabel, habla claramente pues ahí cómo fue sobornado Genaro García Luna. Lo que hizo, ha dicho Ana Isabel en su libro, por toda la información que tiene, es de proteger al cártel de Sinaloa mientras simulaba combatir a sus adversarios. Es decir, Genaro García Luna recibió dinero para proteger a un determinado cártel, que en este caso era el de Sinaloa, y abatir a los otros grupos adversarios de Joaquín Guzmán Loera y desde luego de Ismael El Mayo Zambada. Genaro García Luna fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón. Presuntamente, repito, recibía millones de dólares de Joaquín El Chapo Guzmán. Está acusado de varios cargos, entre ellos por conspiración de tráfico de cocaína y uno por declaraciones falsas. Así que en Estados Unidos
Genaro García Luna trató de seguir escondiendo su ayuda corrupta a traficantes de droga. Puede enfrentar el Genaro García Luna una sentencia mínima de 10 años de prisión y máxima de cadena perpetua. Tendrá que soltar la sopa y aquí estaremos atentos si es que pues va a cantar, como se dice, porque en los Estados Unidos esto está permitido. Se habla de cómo sobornaron a Genaro García Luna con varios o cientos de millones de dólares, porque nada más sabemos de unos cuantos arreglos, pero usted sabe que la cocaína deja cientos de millones de dólares. Genaro García Luna estaba viviendo en los Estados Unidos en residencias, en mansiones multimillonarias en dólares. Imagínese usted la gran cantidad de dinero que el señor Genaro García Luna pudo haber recibido de parte de los cárteles de la droga para encarcelar a los enemigos, principalmente del cártel de Sinaloa, de Joaquín Guzmán y del Chapo Guzmán. De verdad es algo que hasta este momento Genaro García Luna puede convertirse en la punta de la madeja. La orden de arresto puede llevar a la caída de varios personajes. La orden de arresto de la Corte Federal del Este de Nueva York en contra de Genaro García Luna por cargos de conspiración para tráfico de cocaína y falsedad en testimonios está fechada el 4 de diciembre de 2019, justo un día antes de que el presidente López Obrador recibiera en Palacio Nacional al fiscal general de los Estados Unidos, William Barr. Y ayer, apenas unas horas después de que el exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Calderón habría sido detenido en Dallas, previo a su traslado a Nueva York, donde será juzgado, la Fiscalía General de la República anunció la apertura de una carpeta de investigación en contra de García Luna por los mismos delitos que le atribuyen en Estados Unidos. Anunció su disposición de mandar todas las pruebas que solicite el gobierno estadounidense e incluso dijo que el gobierno de México planea pedir la extradición del exfuncionario calderonista para ser también juzgado en nuestro país por delitos contra la salud y actividades con recursos de procedencia ilícita. ¿Todo esto fueron simples casualidades? Todo indica que no. El caso de García Luna y su relevancia política por la conexión directa que tuvo con el expresidente Felipe Calderón es el primer paso de la nueva cooperación para luchar contra los cárteles de la droga, pactada entre el gobierno de Donald Trump y el presidente López Obrador, y fue parte de lo que México aceptó en la reunión de la semana pasada con el fiscal Barr, y una cooperación, según fuentes federales, que más que de armas o recursos económicos o de la injerencia de fuerzas y agencias de seguridad estadounidenses en territorio mexicano, se centra en la inteligencia que proveerá Washington a cambio de que México colabore para el desmantelamiento de cárteles como el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, entre otros. Así que esta punta de la madeja, Estados Unidos parece ser que empieza a desenredar con la total cooperación de México, como ayer declaró Marcelo Ebrard. Bueno, pues vamos a ver qué más pasa aquí, porque hay que recordar, con la llegada de Vicente Fox también se dio la huida o el escape de Joaquín Guzmán Loera. Usted lo recordará que estaba en el penal de alta seguridad Puente Grande en el 2001, si no mal recuerdo. Se fugó de ese penal siendo presidente ya Vicente Fox. Bueno, a ver qué más pasa, pero parece ser
que Genaro García Luna tuvo nexos con los cárteles de la droga, le brindaron protección y ayuda para sus actividades ilícitas o incluso para escapar de la cárcel, como en el caso de las 2 fugas del Chapo. Pues a ver, la verdad, ¿qué más va a suceder? No es casualidad que el documento de la orden de captura girada por la Corte Federal del Este de Nueva York y que se titula United States of America contra Genaro García Luna, el gran jurado, cuando formula sus 6 cargos contra el mexicano, 3 de ellos referidos a la conspiración para el tráfico de sustancias como la cocaína, entre enero de 2001 y el presente, diciembre del 2019, ambas fechas siendo aproximadas e inclusivas, el acusado Genaro García Luna, junto con otros, hizo consciente e intencionalmente conspiración para distribuir y poseer con intención de distribución una o más sustancias controladas. O sea, hasta esta fecha, y luego mencionan distintas sustancias, entre ellas la cocaína. En enero de 2001 es la fecha en que García Luna, precisamente cuando se escapó Joaquín Guzmán, ¿no? En enero del 2001 es la fecha en que García Luna fue nombrado director de la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones en el gobierno de Fox, cargo desde el cual después ascendería a secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón. Es decir, que en el juicio que le van a iniciar en Nueva York en la corte de Brooklyn, la misma donde fue enjuiciado y sentenciado a cadena perpetua a Joaquín El Chapo Guzmán, estará a revisión toda la trayectoria pública de Genaro García Luna en las áreas de seguridad federal en México. Sentenciado Joaquín Guzmán en esa misma corte de Brooklyn, donde fue sentenciado a cadena perpetua Joaquín El Chapo Guzmán, ahí mismo será juzgado el señor Genaro García Luna. De verdad que es tan grave esto. ¿Por qué es tan grave? Porque en manos de quien hemos estado durante 12 años. Y luego vino esa dichosa guerra fallida que inició Calderón, donde se le ha criticado severamente que alborotó el avispero sin una estrategia. ¿Qué tanto sabía Calderón de esto que su secretario estaba llevando a cabo? ¿Qué tanto sabía de esto? Si estaba enterado, esa es la gran pregunta. Seguramente va a decir que no, pero depende de lo que vaya a declarar Genaro García Luna en la corte de Brooklyn, allá en los Estados Unidos. Es algo muy delicado este tema, sinceramente. Simbra a Oiga, y hay otro caso también, porque mire, fíjese usted que no hay muchas casualidades aquí. Es más, yo no veo ninguna casualidad. Hace poco, si tendrá creo que 1 mes, 2 meses, quizás, Eduardo Medina Mora, ministro de la Suprema Corte, quien fue pues empujado por Enrique Peña Nieto, renunció como ministro. Hay que recordar que Eduardo Medina Mora fue procurador general de la República, fue jefe de Genaro García Luna. Si no mal recuerdo, fue en el 2005 y parte del gobierno de Calderón. Creo que una parte del gobierno de Calderón, sería cuestión de checarlo, pero Eduardo Medina Mora fue procurador general de la República, jefe inmediato también de Genaro García Luna. Del 2006 al 2009, Eduardo Medina Mora fue titular de la Procuraduría General de la República. Así que
saque usted sus conclusiones. Algo está sucediendo aquí, porque pues todo parece indicar que lo de Eduardo Medina Mora pues no es casualidad. Y mire usted, hablando de Eduardo Medina Mora, el próximo 6 de enero, justo en el Día de Reyes, será el día en que tome posesión Margarita Ríos Farjat. Ella queda en el lugar de Eduardo Medina Mora, la ministra que ya estuvo en la sede de la Corte. En una visita de cortesía conoció la que será su oficina, justamente la que ocupaba el defenestrado ministro Eduardo Medina Mora. Pues vamos a ver qué pasa, si los mandarán a llamar a Eduardo Medina Mora, porque hace unos días, usted lo supo, renunció, y nadie renuncia así tan fácil, ¿no? Porque para él era un fuero. ¿Qué le prometieron? No investigarlo. ¿Qué dijo? ¿Será que este hombre fue el que empinó o terminó de empinar a Genaro García Luna? Habría que analizarlo. ¿Y qué tanto sabe y qué tanto pueden embarcar a Felipe Calderón Hinojosa? A mí me late cero casualidades. Tengo la impresión, no sé si coincide usted conmigo, pero creo que el que le terminó de enterrar el último clavo al ataúd de Genaro García Luna se llama precisamente Eduardo Medina Mora, porque renunció, estaba siendo investigado por una serie de unos cuantos millones de dólares que le están depositando en su cuenta. La unidad de inteligencia financiera de Santiago Nieto habló con él, el presidente mismo a los pocos días renuncia, como que veía venir todo esto. Vamos a ver qué más nos trae la caída de Genaro García Luna. El expresidente Calderón ya subió un segundo mensaje en su cuenta de Twitter, en el que se dijo profundamente sorprendido y aseguró que desconocía por completo las imputaciones en contra de su exsecretario. Aseguró que espera un juicio justo y apegado a derecho, en el que, si se demuestra la culpabilidad, se aplique todo el peso de la ley. El caso es de que ¿qué tanto va a cantar Genaro García Luna? ¿Qué tanto lo puede involucrar? Esa es la cuestión de lo que estamos viendo. ¿Qué tanto también Felipe Calderón se va a proteger, ¿no? Porque hay que verlo. Pero pues la caída de Eduardo Medina Mora también abre o señala el vínculo entre en la caída de Genaro García Luna, también genera un vínculo, o hay un vínculo entre él y Eduardo Medina Mora, el negro pasado y el negro futuro de Eduardo Medina Mora, cuando fue obligado prácticamente a renunciar. Presentó una renuncia, digamos, forzada, en la que nunca se supo por qué razón renunciaba, más que nosotros, que bueno, todos los medios de comunicación que logramos rescatar esa nota. La verdad sí es algo que puede llegar a afectar profundamente al expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien se mostró sorprendido este martes sobre la detención de Genaro García, quien fuera su secretario de Seguridad Pública. Jamás tuve información o evidencia sobre ellos. Por lo mismo me sorprende profundamente lo que está ocurriendo. Calderón dijo que espera que se realice un juicio justo, en el que, si se demuestra su culpabilidad se aplique todo el peso de la ley. Vamos a ver qué tanto trae todo esto todavía, porque falta bastantito. Hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan.
NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la Tarde. Gracias por continuar con nosotros. Oiga, ayer también, casualmente, con la caída de Genaro García Luna, se dio la firma o la ratificación del acuerdo alcanzado para el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. En la Ciudad de México se firmó este acuerdo de ratificación del Tratado de Libre Comercio. Fue el mejor día para Andrés Manuel López Obrador, sin duda. Por un lado, su archienemigo, el único que le contestaba sólidamente con argumentos, Felipe Calderón, pues recibió un severo trancazo, políticamente hablando, que lo puede enterrar. Vamos a ver cómo reacciona el expresidente. Pero ayer para López Obrador fue un excelente día. Haya sido, como dicen por ahí, ¿no? Porque cayó el poderosísimo exsecretario, símbolo de la política de seguridad del archienemigo y único opositor político de peso de López Obrador, que se llama Felipe Calderón Hinojosa. Día redondo, pues, ¿no? Como dice Pablo Iriar en su columna Uso de la Razón en el Financiero. Así que este pacto o este tratado firmado en Palacio, no importa el costo, pues es un acierto y un triunfo, ¿no?, del presidente. Tampoco importará mucho en términos mediáticos conocer cómo se gestó y el derrotero de la detención de García Luna en Texas, a solicitud de la Corte de Brooklyn. Así que lo ocurrido con la detención de este señor tiende a validar todas las críticas de López Obrador a la estrategia anticrimen del expresidente Calderón. Y lo que sucedió en Palacio lo pone como un paladín de libre comercio. Ayer el presidente, acompañado de Marcelo Ebrard, de varios funcionarios de los Estados Unidos, ratificaron el Tratado de Libre Comercio. En los detalles, en la letra chiquita y pormenores de ambos temas, TEMEC y García Luna, está la verdad. Porque qué pactaron, qué llevaron a cabo, qué tuvieron que hacer para que esto se firmara. Pero en política no importan y mucho los golpes pero en política importan, más bien dicho, en política importan y mucho los golpes de alto impacto. Y el golpe de alto impacto es la detención de Genaro García Luna. Por eso le digo, como dice el señor Pablo Iriar, en los detalles, quien quiera conocer las letras chiquitas, tiene que ir a ver la detención de Genaro García Luna y la posterior firma del TEMEC ayer en la Ciudad de México en el Palacio Nacional. Ahora hay que buscar el fondo de los sucesos para decirlo. Esto es lo más interesante. La detención de García Luna se da en un contexto de otorgar concesiones de México a Estados Unidos en materia comercial con el TEMEC, y a 4 días de la visita de México de William Barr, el procurador de Donald Trump. Antes de la firma de la detención de Genaro García Luna, había estado hace 4 días en nuestro país el procurador de Donald Trump, que se llama William Barr. Y ayer se firma el Tratado de Libre Comercio, pero horas antes, se había dado la detención de Genaro García Luna. Saque usted sus conclusiones. ¿Quiere conocer las letras chiquitas de esto? Fíjese muy bien en la caída, en la detención de Genaro García Luna y en la visita días antes del procurador
de Donald Trump, William Barr, que se reunió con el presidente López Obrador. ¿Quiere conocerlo? Entonces saque su análisis y esa es la conclusión para poder firmar este tratado. ¿Qué es lo que entregó o qué es en lo que se dio el gobierno mexicano? Ahí está. Usted lo puede descifrar muy bien desde antes, desde mucho antes, con días de anticipación, ya se había anunciado y ya lo sabía el señor López Obrador. Ya se conocía esto. Así que, pues, López Obrador parece ser que se sacude con esto también al señor Felipe Calderón Hinojosa. Así están las cosas. Para todos aquellos que siempre quieren ver cuáles fueron las letras chiquitas y todo eso, bueno, pues ahí está la clave. En la detención de Genaro García Luna, un golpe mediático directo a Felipe Calderón, que con esto parece ser que le quieren quitar a Andrés Manuel López Obrador un estorbo, como lo es Felipe Calderón, para seguir gobernando a como él quiere, sin que nadie, absolutamente nadie, le diga nada. Hay que recordar que el único que venía poniendo la réplica en todo, con argumentos, era Felipe Calderón Hinojosa. Así que bueno, esto pues da para mucho. Habrá que analizar el detalle de lo que se acordó en reglas de origen, en vigilancia de nuestra legislación laboral y ambiental y en el plazo de las patentes de medicinas biotecnológicas. Estados Unidos capturó al exponente máximo de la estrategia de seguridad del expresidente Calderón. Ahí está lo que estamos diciendo. No hay por qué buscarle más. Lo que no consiguió el jefe de la negociación comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, lo obtuvo el procurador William Barr. No hay casualidades. Con razón, Donald Trump dice que se entiende mejor con AMLO que con el otro. Hubo concesiones que no estaban en el acuerdo firmado apenas el 30 de noviembre del 2018. ¿Qué entregó? Bueno, pues ya lo está usted viendo. ¿Y qué le entregó a Estados Unidos? También lo está usted viendo. Falta que sucedan más cosas, porque la acusación contra la García Luna está prendida de alfileres. De cualquier manera, habrá show. Sí, hay que ver qué tan fuertes son las imputaciones y las pruebas y los testigos en contra de García Luna. Pero bueno, ya se firmó el tratado, o ya se ratificó el Tratado de Libre Comercio, porque el próximo año, desgraciadamente, caemos en una campaña en la que Donald Trump busca la reelección y difícilmente el próximo año se habría de haber ratificado. Ya se pusieron de acuerdo, ya se ratificó ayer y ahora sí para adelante, aunque en esto se van a llevar entre las patas a muchos que con justa razón, también hay que decirlo, tuvieron mucho que ver en lo que hoy vivimos en la materia de la enorme inseguridad que tenemos en el país. Pausa y regresamos. Información vía internet. NP Noticias.
Pues bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la tarde. Gracias por continuar con nosotros. Hoy miércoles 11, ya mañana es Día de la Virgen, día pues festivo para todos los mexicanos creyentes de la Virgen de Guadalupe. Bueno, a propósito de la caída de Genaro García Luna, el expriista, panista, exgobernador del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, presumía en redes sociales, con quien platicaba, de la estrecha amistad que sostiene o sostenía con Genaro García Luna, detenido ayer por el gobierno de los Estados Unidos por sus presuntos nexos con los cárteles de la droga. En el 2016, Miguel Ángel Yunes Linares presumió una reunión con Genaro García Luna, su amigo cercano, según sus propias palabras. Hay que recordar que Miguel Ángel Yunes Linares, en el gobierno de Vicente Fox, parece ser, tenemos por ahí el dato, lo vamos a buscar, tuvo un cargo importante dentro de los penales federales. El señor Miguel Ángel Yunes Linares, que se jactaba de ser amigo de Genaro García Luna, había dicho que habían trabajado juntos cuando él fue titular de la Secretaría de Prevención y de Readaptación Social y que él trabajaba también en Gobernación. Miguel Ángel Yunes Linares estaba prácticamente encargado de los penales federales y Enrique Pérez Rodríguez, el que fue secretario de Educación en el Estado, era incluso director de penales. Él era el titular de la Secretaría de Prevención y de Readaptación Social, y Enrique Pérez era el director de los penales. En el 2001 justamente se habla, y lo han dicho varios, cuando en aquellos tiempos se fugó Joaquín Guzmán Loera del penal de alta seguridad de Puente Grande. Posteriormente, Miguel Ángel Yunes Linares con Felipe Calderón fue director del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE. Yunes reveló que su amigo García Luna vivía fuera de México, en Miami, laborando para su consultorio en materia de seguridad, que trabajaba con varios países de Latinoamérica. En declaraciones que él hizo con anterioridad, recordó que él solo se acercaba a las personas que saben y tienen experiencia y conocimientos, pero fue una reunión de amigos en la que únicamente hablamos de la cuestión de seguridad. Es decir, Yunes Linares se había reunido con anterioridad, incluso cuando iba a ser gobernador, se filtró por ahí la información de que Genaro podría ser el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Posteriormente ya no sucedió eso, fue Jaime Telles Marién. En 2017, el Colegio Nacional de Abogados Penalistas exhortó a la PGR a determinar si existe o no responsabilidad contra el exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, por la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán en enero del 2001 durante el sexenio de Vicente Fox. El capo logró escapar del Centro Federal de Puente Grande después de bloquear el sistema de video y salir oculto en un carrito de lavandería. De acuerdo con la denuncia entregada a la Procuraduría General de la República el 6 de marzo del 2014, días después de la recaptura del narcotraficante en la administración de Fox, Yunes Linares fue director general de Prevención y Readaptación Social, adscrita entonces a la Secretaría
de Seguridad Pública Federal. El 6 de marzo de 2014, de acuerdo con esta denuncia presentada en la PGR, el 6 de marzo de 2014, en la administración de Fox, Yune Linares fue director de Prevención y Readaptación Social, ¿no? En el gobierno de Vicente Fox. Esta denuncia que se presentó ante la PGR el 6 de marzo de 2014, a los pocos días de haber sido recapturado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, Joaquín Guzmán Loera, denuncian que Yune Linares en aquel tiempo también fue director general de Prevención y Readaptación Social. Así que algo puede golpear al exgobernador si tomamos en cuenta también de que el segundo hombre de más confianza de Miguel Ángel Yune Linares se llama Enrique Pérez Rodríguez, quien siempre ha sido testaferro, incondicional, insubordinado y leal colaborador de Miguel Ángel Yune Linares. Esto que presentó el Colegio de Abogados, ahí en esta denuncia hicieron hincapié que este señor, Enrique Pérez, siempre ha sido incondicional de Yune Linares. Por tanto, dicen en su escrito de denuncia, comenzamos a exponer los nombres de quienes con toda probabilidad participaron en el hecho delictuoso toral de esta denuncia, que lo que es la fuga de uno de los más connotados narcotraficantes de nuestro país. El Chapo lo recapturaron en el 2014. En el 2001 se fugó, pero en ese tiempo Miguel Ángel Yune Linares fue director general de Prevención y Readaptación Social de todos los penales federales del país, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Para que ustedes tengan un contexto total. Pues tiene la PGR la denuncia y no ha determinado responsabilidad por la fuga del Chapo. Ahí está la denuncia. Cuando yo la presento, el procurador en turno, Jesús Murillo, ya fue en el 2014, me dijo que ya había prescripción y le digo, no señor, si quiere consultamos a la Suprema Corte, y se determinó que no la había, porque es un delito permanente, es delincuencia organizada, dijo el litigante. En este mismo alegato señaló el colegio de abogados que Enrique Pérez Rodríguez fue director adjunto cuando Yune Linares encabezó la Dirección General de Prevención y Readaptación Social. A su dimisión, Yune Linares se las ingenia para promover en el cargo de director de esa dependencia a Enrique Pérez Rodríguez. Esto es tan notorio y público que en la actualidad este último, sin rubor alguno, demostrando la visible amistad que los liga, despacha como secretario del Ayuntamiento de Boca del Río, mismo que encabeza Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del gobernador. Sí, porque esta denuncia la presentaron ya después, ¿no? En el 2014, en el 2016, 17, que entra en el 17, a final del 1 de diciembre de 17, entra Miguel Ángel Yunes Linares al gobierno, pero era presidente municipal su hijo. Así que, pues ahí está la cuestión que puede salpicar a don Miguel Ángel Yunes Linares, un hombre muy inteligente, pero que también muy visceral y no supo pues conciliar, no supo ser un buen gobernador, a pesar de que tiene un gran carácter y tiene mucho carácter para ser gobernador y saber dar órdenes, pero es un hombre muy visceral. Ese es el gran problema que tiene. Impulsó a su hijo, estuvo a punto de ganar la gobernatura a su hijo. El efecto López Obrador hizo ganar a Cuitláhuac García Jiménez. Bueno, hablando de Cuitláhuac García Jiménez, pues ayer se presentó el señor
Cuitláhuac García en el Congreso y estuvo hablando de muchas cosas. Ahí sorprendió, pues digamos, a muchos. Tiene un poco más de seguridad para hablar, tiene más elocuencia, se ve más firme, más seguro. Dio contestación puntual a varios diputados que hicieron uso de la tribuna. Pues fue un hombre que en ese aspecto, hay que decirlo, parece ser que está creciendo, parece ser que está agarrándole ya el modo a ser gobernador, aunque necesita hacer cambios para que ya no lo rebase demasiado el famoso bola 8 que hace y deshace a como le da la gana en el gobierno, y quien recibe todos los golpes pues es el gobernador, ¿no? Por la serie de errores que cometen los subordinados. Tiene que meter un alto ahí. Así que quienes ayer presenciaron quienes ayer presenciaron a este gobernador, a Cuitláhuac García, pues lo vieron más preparado, tuvo respuestas para todos, confrontó las fortunas de quienes lo antecedieron, con su modo de vida austero, congruente con sus ingresos. Puede ser que sea un hombre honesto y congruente con sus ingresos, pero a veces la inexperiencia también es corrupción, ¿no? Y habló de las instituciones. Ahí la Marijosi, la diputada, le increpó y le dijo que no respeta a los organismos autónomos. Le reviró él que ella que tanto admiraba a Miguel Ángel Yunes Linares, nunca dijeron nada, de que también no respetó la autonomía de la Fiscalía, puesto que ahí estaba el señor Luis Ángel Bravo Contreras. Lo hicieron renunciar para meter a Jorge Winkler Ortiz. En fin, que el gobernador ayer también contestó con firmeza, con seguridad, todos los cuestionamientos que le hicieron, y habló de temas muy importantes. Habló del subejercicio en el presupuesto de este año. Dijo el gobernador: tampoco hay forma de justificar las numerosas, todas burdas, artimañas burocráticas con el fin de asignar de manera directa, sin licitación alguna, la mayoría de los contratos de su administración. Mucho menos hay forma de defender la criminal ineficacia de la Secretaría de Salud en su tarea de prevenir primero y combatir después el dengue. Pues tuvo respuestas para todo y defendió bien, por cierto, los avances en materia de seguridad, los pasos sólidos en materia de estabilidad financiera, el trato digno a los grupos de búsqueda de personas, aunque días anteriores se había dejado plantados ahí a varios, el combate a la impunidad, en el que se pudo avanzar a partir de la salida del abogado de Yunes Linares, el oaxaqueño Jorge Winkler. 2 crímenes de carácter político sacudieron a Veracruz en el último año: el homicidio de la alcaldesa de Mixte de Altamirano, Marisela Vallejo, que ya fue resuelto. Detuvieron al síndico y a la esposa, y lo que fueron los autores intelectuales ya están tras las rejas. El otro, la ejecución del diputado Juan Carlos Molina, es más reciente, y hace unos días el propio gobernador reveló que ya había importantes avances en la investigación. Llamó la atención que ahí en el pleno del Congreso estaba el dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez, quien en las semanas previas había realizado conferencias de prensa para dar su versión del primer informe de gobierno, al que bautizó como informe de mentiras. Pero ayer el gobernador se defendió, y se defendió bien, ¿no? Digo, hay que decirlo y reconocerlo. Parece ser que ya le está agarrando el modo el gobernador a esto. Y bueno, a pesar de que la más dura, severa crítica la recibió de la diputada Marijose, que le pide a Cuitláhuac García renunciar. Él le contestó: no tengo rancho, ni yates, ni casas nuevas. Y bueno, ahí hubo dimes y diretes al comparecer en el Congreso el gobernador del estado, acá, precisamente por su primer informe.
En un tono soberbio, el gobernador Cuitlahua inició su comparecencia diciendo que podrá haber dudas y cuestionamientos legítimos sobre algunos aspectos. Llegó así muy engallado, ¿no? Pero se vio seguro y se vio firme en las contestaciones, congruente, ¿no? Habló sobre algunos aspectos pendientes, pero no se puede ignorar o no querer ver que apenas transcurrido un año hemos superado ya las anteriores administraciones de trabajo, honestidad, buenas finanzas y mayor seguridad. Así que el gobernador del estado, al iniciar su mensaje, aseguró que el cambio de Morena será radical y reiteró que se dijo adiós a los gobernantes que transaban y acababan millonarios. Pidió a los ciudadanos no desesperarse y justificó que la cuarta transformación no ha sido ágil porque se inició resarciendo el daño que administraciones anteriores dejaron. Son miles de cosas que dejaron de operar en diversas áreas y departamentos de diversas áreas de administración pública. El cambio es de fondo. Según lo expuesto, todo lleva su tiempo. Lo que hoy entregamos da la esperanza de que llegaremos a la meta final porque vamos bien. Así que, de verdad, ahí dio sus cuentas alegres el gobernador con una media hora de retraso. Digo, hay que darle lo positivo y darle lo negativo también. Llegó con una media hora de retraso, custodiado por guaruras, ¿no? Pues ya sabe usted, ¿no? Para luego ser acompañado al pleno por los diputados María José Gamboa, María Candelas, Erika Ayala, Javier Gómez Casarín, Alexis Sánchez. El cambio es de fondo, dice el gobernador. El pillaje y el desorden no nos detuvieron. Nos ha costado tiempo y recursos económicos, pero estamos iniciando. García Jiménez destacó el programa social Sembremos Bienestar Común, donde dijo se abate la pobreza en una estrategia junto al pueblo. Dijo que se han realizado 578 diagnósticos integrales y 587 unidades sociales de bienestar en 144 municipios. Así que, incluso ayer también el diputado Gonzalo Guizar hizo ahí unos cuestionamientos, aplaudió que él se someta a este ejercicio público, democrático, que fortalece la democracia. Habló de que hay buenos secretarios, como el de Finanzas, como el de Desarrollo Económico. Le habló de que qué bueno que está trabajando y que hay buenas intenciones. Lo llamó a redoblar el esfuerzo y que pues no se le podía echar toda la culpa al gobernador de lo que estaba sucediendo. No podemos ser tan mezquinos, dijo Gonzalo Guizar Valladares. La verdad que en ciertos momentos el diputado habló fuerte, pero también habló con claridad, reconociendo lo que está bien y lo que está mal. Es necesario seguramente que el gobernador haga algunos ajustes para mejorar, pero de entrada, y también lo decimos, qué bueno que el gobernador se somete a este ejercicio público en donde es cuestionado por los diputados, porque esto fortalece el sistema democrático que tenemos. Yo creo que esto es muy importante, hay que decirlo, se tiene que trabajar en la Guardia Nacional, con la Guardia Nacional en materia de seguridad. Se aprobó el presupuesto, lo dijo Gonzalo Guizar, y yo creo que son temas muy importantes que ayer el gobernador respondió a cabalidad y las respondió bien, digo, hay que decirlo. Parece ser que ya está agarrando del modo a la gubernatura. Apenas un año y apenas está aprendiendo. Ya la curva del aprendizaje ya debe de ser superada. Bueno, eso vemos. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos acompañado. Nos vamos a ver aquí en nuestra siguiente emisión. Que tengan ustedes una excelente tarde. Hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.